Hola. Hoy vamos a hacer una sencilla pero sabrosísima receta de almejas en salsa. Si bien hablo de almejas, puedes hacer esta receta con cualquier otro molusco bivalvo de carne blanca como el berberecho, la tallarina, coquina o tellina, o la variedad que se consuma en tu zona. ¿Cuál es la variedad que más se consume en tu zona? Déjamelo en los comentarios. Yo voy a utilizar en esta ocasión una variedad llamada chirla o rosellona, que aporta muy buen sabor a un precio asequible. Las he dejado un par de horas en agua fría con sal, para que suelten la tierra que puedan tener. Al final del vídeo te dejaré las cantidades que utilizo de cada ingrediente para que puedas tomar nota. Además de las chirlas utilizaré cebolla, ajo, limón, harina de trigo, pimienta, sal, aceite de oliva virgen extra y vino blanco. Con ayuda de un colador, extraemos las almejas del agua. A continuación pelamos y picamos muy finamente la cebolla y el ajo. Con todo ya picado, pondremos una sartén a fuego medio y añadiremos un chorro generoso de aceite de oliva. Una vez el aceite esté caliente pero sin que llegue a humear, añadiremos primero el ajo, que dejaremos dorar un poco pero con mucho cuidado de que no se queme. Y a continuación añadiremos la cebolla. Añadimos un poco más de aceite si lo vemos necesario. Removemos un poco y tapamos para mejorar la cocción. Revisaremos y removeremos de vez en cuando hasta que veamos que la cebolla ya está tierna. Con la cebolla ya perfectamente pochada, bajamos el fuego y añadimos la harina removiendo sin parar para que se mezcle muy bien con la cebolla y el ajo. Añadimos ahora el vino blanco y seguimos removiendo para mezclar todos los ingredientes a la perfección. Añadiremos un poco más de agua para facilitar que se diluya la harina. Ahora, podemos subir de nuevo a fuego medio y salpimentamos. Si te gustan este tipo de preparaciones, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al corriente de los próximos vídeos que vayamos subiendo. También puedes al final de este vídeo darte un paseo por nuestro canal para ver las recetas que ya tenemos publicadas, que seguro que te encantarán. Seguimos removiendo hasta que se mezclen completamente los ingredientes y dejamos evaporar un poco más hasta que la salsa adquiera la textura que ves en las imágenes. Añadimos las almejas. Subimos un poco el fuego y tapamos para que se concentre más el calor en el interior. Removemos de vez en cuando, para facilitar la apertura de las almejas. En unos minutos se habrán abierto las almejas. Rechaza las que todavía queden cerradas. Añado un chorrito de zumo de limón para darles un toque y mezclo bien para repartirlo.
Es el momento de la presentación. Me gusta utilizar esta cazuelita que pongo en el centro de la mesa para que se sirvan los comensales en sus platos. Pongo en ella todas las almejas y la salsa. Añado un poco de perejil picado fino para darle un toque de color y ya está listo para comer. Si te ha gustado la receta, te agradeceré que la compartas y le des un like. Si te suscribes y activas las notificaciones, recibirás aviso de los nuevos vídeos que suba. Te dejo a continuación la lista de ingredientes para que puedas tomar nota. Pausa el vídeo si es necesario. Si hay alguna receta o truco que te gustaría que tratásemos en el canal, házmelo saber en los comentarios. Hasta pronto.